Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a dar algunos pasos más de nuestra materia, en esta materia antropología. Antes de empezar, quiero, bueno, hacer una mención de las repeticiones que fui recibiendo en estos días. En primer término, por ahí comentarles, ¿no? Que esta es una actividad, obviamente, para ustedes, no es para mí, digamos, ¿no? A veces, curiosamente, uno cree que hace los trabajos en el profesorado para dejar contento al profesor y en realidad acá se trata de la formación de ustedes, ¿no? Y digo esto por el tema de los plazos y del cumplimiento de los plazos establecidos, que me parece que sobre todo en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, no es hoy en día una prioridad, ¿no? Bueno, hoy es justamente 18 de junio, el día que habíamos pactado para hacer la entrega del trabajo, pero el establecimiento de un plazo me parece que está en función de que, ustedes saben, bueno, yo 15 días antes de esta fecha no publico ningún video nuevo, ningún tema nuevo para que ustedes puedan tener, tener un poco más de tiempo para avanzar en la materia. A veces tampoco ni así es posible. Y por otro lado, la idea es que ustedes lo vayan pudiendo hacer de una manera organizada, ¿no? Y que no luego se les superponga todo al final. Eh, y es, bueno, es una propuesta, una estrategia que les propongo hacer, para que luego la preparación del final de la materia les resulte más fácil, ¿no? Que digamos que ya esté la mitad del camino hecho de alguna manera, porque fueron comprendiendo mejor los temas durante el recorrido y no dejar todo para el final del recorrido, digamos así. Este, Así que bueno, por otro lado, la entrega de estos trabajos, de estas repeticiones, también me ayuda a mí para hacer una evaluación, para que el día del final no sea nada más que evaluar lo que pase ahí en esos 30 minutos, sino también de tener elementos para evaluar todo, ¿no? Todo el proceso que se fue dando durante el camino, digamos así, y que bueno, hoy en día más que nunca al no tener contacto directo con ustedes, estos trabajos me sirven para ir llevando algún registro de eso, ¿no? En definitiva, si a alguien se le complica muchísimo poder hacerlo y entregarlo, no es un requisito para poder después presentarse al final, pero sin dudas que los va a ayudar mucho poder hacerlo, en el sentido de que van a llegar al final con una mejor comprensión de los temas y también para la evaluación que yo tengo que hacer los puede ayudar porque me da una pauta del esfuerzo que fueron haciendo, ¿no? No es lo mismo alguien que fue presentando sus trabajos, este, y que después tal vez en el final, no sé, tuvo algún problema y le costó un poco más. Todos esos trabajos, bueno, ayudan a saber que hubo un proceso ahí de comprensión y de aprendizaje. Que por ahí el alumno que, bueno, nunca entregó sus trabajos por el motivo que sea, ¿no? Que a veces es entendible y que al final tampoco tiene una buena experiencia en el examen final. Entonces, bueno, ahí es más difícil poder tener elementos para decir que hubo un proceso, ¿no? No sé si más o menos me entienden o, bueno, cualquier cosa me preguntan. Pero digo, para bajar un poco el estrés y la ansiedad por el tema de las fechas, sobre todo de las fechas de entrega. Y bueno, las repeticiones, por ahí para retomar un poco el espíritu, ¿no? De cuál es la idea de estos trabajos, es, como la misma palabra lo indica, volver sobre algo que ya se hizo, ¿no? Para repetirlo, ¿no? Y pero cuando uno repite algo es como que le siente un gustito especial, ¿no? Ignacio de Loyola habla de gustar y sentir, ¿no? En el marco de la espiritualidad. Pero bueno, trasladado a la pedagogía también. La idea es gustar y sentir internamente con mayor profundidad las cosas que fuimos aprendiendo y que fuimos viendo a lo largo de una unidad, de un bloque temático, de lo que sea, ¿no? Y de esa manera generar una mejor comprensión, integrando los temas y bueno, tratando de profundizar un poco en ello, ¿no? Tratando de pescar el sentido que une
a todos esos temas, para darnos cuenta de que no son cosas sueltas, sino que hay un hilo conductor, ¿no? Que nos ayuda a entender mejor toda la cuestión. Yo digo, es como cuando miramos una película, vieron que al mirar una película, eh, primero que si la agarramos empezada, no entendemos nada, vieron que cuesta mucho, eh, aunque uno pueda entender el diálogo, pero no entiende el contexto y entonces no entiende en general la película lo que está pasando, ¿no? Este, y eso es porque uno necesita captar todo el cuento, digamos, toda la historia de fondo para entender las cuestiones particulares, ¿no? Entonces, esta repetición nos ayuda a captar eso, ¿no? A captar toda la historia, todo el cuento, eh, para poder entender cada uno de los pasos que fuimos dando, ¿no? Y por otro lado, vieron que cuando la película nos gusta, también lo primero que hacemos es comentarla a otra persona. Che, vi una película, me gustó, está buena, te la recomiendo. O si la viste con otra persona, viste que dijo tal cosa, ¿por qué será? Uno siempre como que busca comentarla y en eso uno como que vuelve a disfrutar, ¿no? Y profundiza un poco más y le da otra vuelta más de rosca. Y la experiencia se hace sin duda más enriquecedora, ¿no? Así que bueno, un poco eso es, ¿no? Al final de ver la película de la unidad, hacemos este comentario, esta repetición con todas estas ideas, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, vamos a seguir avanzando un poco más en nuestro programa, que también recuerden lo tienen a disposición ahí en el aula virtual. Eh, y bueno, la unidad uno, ¿se acuerdan? Habíamos hablado sobre la antropología cultural por un lado, antropología filosófica por otro, ¿no? Un poco de cada una, habíamos estado viendo. eh, y ahora ya vamos a entrar un poco más de lleno en algunas cuestiones más propias de la antropología filosófica, ¿no? Eh, la unidad se llama la experiencia humana de la fenomenología a sus fundamentos, es decir, de lo que se manifiesta, el fenómeno es lo que aparece, lo que se manifiesta, lo que se nos hace presente, ¿no? Bueno, de ahí al fundamento, que no está presente, siempre está como más profundo, más oculto si ustedes quieren. Entonces hay un proceso cognitivo que hay que hacer ahí para ir del fenómeno al fundamento, ¿no? Entonces, este es el camino que nos propone esta unidad, de la experiencia humana, ¿no? Experiencia que ya hablamos también con el texto de Wojtyła, eh, ir desde el fenómeno, desde la experiencia, de lo que experimentamos, de lo que se nos aparece, a tratar de pescar el fundamento. Acuérdense que la filosofía es ese conocimiento que busca explicar las cosas por sus causas últimas, ¿no? O sus causas primeras, pero intenta ir al fundamento último, a los principios de las cosas, ¿no? Para tratar de explicarlas desde ahí. Y el primer punto, el punto A de esta unidad, es justamente la filosofía del ser, ¿no? Y vamos a ver algunas nociones introductorias para el estudio filosófico del sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de las disciplinas filosóficas, vimos que la antropología, bueno, es una rama de la filosofía muy importante, pero que hay algunas ramas todavía más grandes o que la abarcan también a ella, ¿no? Y una de estas ramas es la filosofía de la naturaleza, ¿no? Es como un campo más amplio todavía, dentro del cual está la antropología, y por eso tratar de comprender algunos principios de la filosofía de la naturaleza nos van a ayudar después a entender mejor la realidad humana, ¿no? Porque esos principios también se aplican a la antropología, ¿no? Eh, ¿Y por qué es esto? Bueno, la filosofía de la naturaleza es, no sé si, bueno, si lo recuerdan, si no tienen acá el apunte que les voy a dar para este tema, eh, que entre paréntesis les aclaro que el apunte original tenía 19 páginas y lo resumí a 5, así que, bueno, para que no sea tan denso, ¿no? Eh, la filosofía de la naturaleza, les decía, es la disciplina filosófica que tiene por objeto el estudio de estudiar la estructura del ente móvil, ¿no? O del ente material. Eh, ¿Por qué se dice casi como un sinónimo ente material y ente móvil? Porque justamente la movilidad, es decir, la capacidad de cambio,
es la característica propia de los entes materiales. Entonces, la filosofía de la naturaleza va a intentar describir la estructura de estos entes corpóreos, ¿no? Corpóreos materiales, cuya principal característica, y la más común a todos, es justamente esta capacidad de sufrir cambios, ¿no? Y que de hecho lo sufren todo el tiempo, ¿no? Y pensé que en eso nos parecemos los seres humanos a todos los entes corpóreos del universo, me atrevería a decir, sin demasiados conocimientos de astronomía, no sé lo que pasará en otros planetas o en otras galaxias, pero por lo menos en este mundo todo lo que tiene materia y todo lo que tiene cuerpo, por lo tanto, cambia, ¿no? Es un ente mutable, es un ente móvil, ¿no? Acá el movimiento no es solamente el movimiento como el de mis manos, sino también se entiende movimiento como todo tipo de cambio. ¿eh? Eh, por ejemplo, el envejecer es un tipo de movimiento, no es un tipo de cambio. No es solamente el movimiento de traslación, de cambiar de un lugar a otro. Bien, entonces, Aristóteles afirmaba que el objeto propio de la filosofía de la naturaleza era el ente móvil, como estamos diciendo, ¿no? El ente físico tiene una característica fundamental que se sigue del hecho de poseer materia, su mutabilidad. Voy leyendo el apunte que les voy a pasar, ¿no? Es decir, su capacidad de sufrir alteraciones y transformaciones, dejando de ser lo que es para devenir otra cosa, adquiriendo un nuevo modo de ser, ¿no? Esta mutabilidad o capacidad de cambio define a los cuerpos como entes materiales, señala su modo peculiar de tener el ser, ¿no? Fíjense que todo cambio es, de alguna manera, dejar de ser algo para empezar a ser otra cosa, ¿no? Pasar del ser al no ser y del no ser al ser, ¿no? Esto que parece un trabalenguas, pero es simplemente decir, bueno, a ver, una pared que era blanca la pinto de azul, ¿no? La pared pasó de ser blanca a ser azul, ¿no? Y de no ser azul a ser azul. Entonces pasó del ser al no ser y del no ser al ser. Bueno, a los filósofos nos gusta, no sé si tanto, estos trabalenguas. Este, bien, entonces la mutabilidad es el pasaje de la potencia al acto, ¿no? Que esto después lo vamos a profundizar más, qué es esto y qué se entiende por potencia y por acto, ¿no? Pero en principio la potencia entendida como capacidad de ser o de dar o recibir una perfección. Y el acto es la perfección lograda o acabada en algo, ¿no? Entonces, tengo la pared acá adelante, por eso digo el ejemplo de la pared. La pared, cuando la pintamos de azul, pasa de la potencia al acto. Es decir, esta pared tenía la capacidad, tiene la capacidad de ser pintada de azul, ¿no? Esa es su potencia. Y cuando la pintamos, recibe ese acto nuevo, ese color nuevo, y entonces ahora está en acto de ser azul. Entonces hubo un pasaje de la potencia al acto, ¿no? Que obviamente no es de cualquier potencia cualquier acto porque tiene que ver con la naturaleza del ente, ¿no? Este, ente es una palabra, por las dudas, que se usa en filosofía para designar a todo lo que tiene ser, aquello que es. Entonces, todo lo que es se define, se describe, se denomina ente. Bien, entonces la filosofía de la naturaleza comienza por el estudio del devenir de los entes, ¿no? De los entes corpóreos, que es su primera manifestación para determinar cómo las cosas materiales, a pesar del flujo continuo a que están sometidas, son entes reales. El movimiento revela, además, los diversos principios que entran en la constitución de los cuerpos. No sé si estudiaron alguna vez la polémica que hubo en la filosofía antigua entre Heráclito y Parménides, ¿no? Heráclito decía que el ser es constante cambio y movimiento, ¿no? Que no hay nada permanente, no hay nada estable, sino que todo cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, de manera tal que las cosas nunca son lo mismo que eran hace un instante, ¿no? Entonces, él usaba la imagen del río que fluye. Uno puede decir, bueno, ahí está el río Uruguay, está hace millones de años ahí, pero ¿es siempre el mismo río? Si el agua que lo compone está siempre corriendo. Entonces, de alguna manera, nunca es el mismo río, ¿no? Segundo a segundo, el río es otro. Eh,
Eso decía él cuando nadie puede meterse dos veces en el mismo río, decía Heráclito, ¿no? Porque justamente todo cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí la mutabilidad parecía comerse al ser, ¿no? Es decir, bueno, todo cambia tan rápido que no hay un ser sustentado, que permanezca. Y Parménides, en el otro rincón del ring, digamos, decía todo lo contrario, ¿no? Que el cambio era un producto del engaño, digamos, era una ilusión de los sentidos y que en realidad el ser permanece eternamente, ¿no? Es un poco más difícil por ahí de explicar la, la concepción de Parménides para nosotros porque nuestra vida está un poco más atada a Heráclito. Este, pero para Parménides, él decía, el ser y el no ser son opuestos y contradictorios. Nada puede ser y no ser a la vez, ¿no? Entonces, no, es imposible que algo sea y no sea, y como decíamos recién, que algo pueda pasar del ser al no ser, porque el ser repele al no ser de alguna manera. Entonces, como esto es imposible para la razón, es imposible que suceda en la realidad. Por lo tanto, el cambio es una ilusión, ¿no? Y en esto estaban los dos, en realidad nunca llegaron a conocerse aparentemente, ni a pelear y a discutir entre ellos, pero la historia los ubica así como oponentes en este tema. Y ahí viene don Aristóteles, primero Platón, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos un poco más en Aristóteles para tratar de encontrar un punto de conciliación entre ambos, ¿no? Y eso es un poco la doctrina del acto y la potencia, es decir, bueno, es cierto que las cosas, todo cambia, ¿no? Pero también es cierto que hay un ser que permanece. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, porque hay principios que entran en juego en la constitución de los cuerpos. Y eso es lo que vamos a ver un poco ahora, ¿no? Entonces, el mundo material es esencialmente mudable, ¿no? Y está en continuo devenir. Si algo sabemos es que el tiempo pasa, ¿no? Y esa es casi la única verdad indiscutible de la vida. Este, entonces, todas las cosas están sometidas al efecto del tiempo y todo pasa, ¿no? Y todo cambia de alguna manera. El paso del tiempo manifiesta que la mutación afecta profundamente a todos los entes corpóreos. Así, la característica más propia del ente corpóreo es la mutabilidad, la posibilidad de pasar de la potencia al acto, que es la falta de estabilidad en el ser, pues el cambio es un cierto paso del no ser, del ser al no ser y viceversa, ¿no? Como decíamos. Entonces, si bien, no sé, estos lentes míos tienen una cierta estabilidad en el ser, porque bueno, acá están, desde que empecé el video no se han desintegrado, pero ya son algunos minutos más viejos que hace un rato, ¿no? Y en algún momento de su historia van a degradarse, van a dejar de servir. Y están un poco más cerca ahora que cuando empezamos de eso, ¿no? Entonces han cambiado, aunque no nos demos cuenta. Este, y digo eso para no deprimirnos hablando de la muerte. Hablo de mis lentes para no hablar de mí. No es para deprimirse tampoco. Pero, este, bueno, entonces eso, ¿no? El tema de la falta de estabilidad en el ser de las cosas, ¿sí? Por más que no hay esfuerzo tan grande que nos haga posible aferrarnos al ser, ¿no? Eso, nadie puede permanecer en la estación, digamos, siempre todos vamos en marcha sobre el tren. Entonces, fíjense ustedes que existen básicamente dos tipos de cambio o de mutación. Por un lado está el cambio sustancial y por otro lado el cambio accidental, ¿sí? El cambio accidental es el cambio más común de todos los días, de cuando... El cambio accidental es aquel por el cual una cosa cambia en alguno de sus aspectos, pero sigue siendo lo que era, ¿no? Entonces, yo tengo un plato de comida, no sé qué comida les gusta a ustedes, le pongo sal, por ejemplo, eh, no sé, milanesas con papas fritas, ¿no? Le pongo un poco de sal y lo único que hice es salar un poco más esa comida, pero siguen siendo milanesas con papas fritas, ¿no? Siguen siendo lo mismo que era. Ese es un cambio accidental. O cuando simplemente corro de lugar a una cosa. Cambió de lugar, nada más, pero sigue siendo la misma cosa que era antes, ¿sí? O cuando, no sé, nos cortamos el pelo, nos cambiamos de ropa, en fin, todo lo que a ustedes les parezca, ¿no? Esos son cambios accidentales.
Y el cambio sustancial, en cambio, valga la redundancia, es aquel cambio en el que, el ente deja de ser lo que era para transformarse en otra cosa. ¿Eh? Como por ejemplo, cuando alguien muere, un animal muere, supongamos, deja de ser un caballo y lo que tenemos adelante nuestro ya no es un caballo, sino un cadáver, digamos, de caballo, ¿no? Sí, pero no es un caballo. O simplemente cuando un papel se quema, que pasa a ser ceniza, o algo se degrada, se descompone, pasa a ser otra cosa. Químicamente, digamos, las moléculas cambian, ¿no? Y entonces cambia la sustancia. Con lo cual, la cosa deja de ser lo que era, ¿no? Para convertirse en otra cosa. Eh, esos son cambios sustanciales. Entonces, en el primer caso, el cambio sustancial se produce la transformación de una sustancia en otra. La muerte de ese vivo, una descomposición química, la desintegración atómica, entre otros. En el segundo, el accidental, perdón, se constata una realidad que persiste a pesar de sufrir eh, algunas modificaciones. Así, por ejemplo, el cambio de color de una fruta es un cambio cualitativo, ¿no? Como decíamos recién. El sujeto en devenir pierde y gana ciertas determinaciones, y esto es señal de que puede adquirir y poseer esas determinaciones a las que se denominan actos, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con el ejemplo de la fruta, como dice ahí, fíjense, un limón en principio es verde, ¿no? Y después se transforma, por efecto de la maduración, en amarillo. Entonces, ese limón estaba en potencia de ser amarillo y tiene la capacidad de recibir esa perfección de ese color amarillo, ¿no? No porque el amarillo sea mejor que el verde, se denomina perfección a un cierto acto de ser que recibe, ¿no? Y que antes no tenía. Por eso también se denominan simplemente actos, ¿no? Eh, esa determinación nueva es un acto que el limón ahora recibe por causa de la maduración. Entonces, del análisis del movimiento se desprenden o podemos deducir cuál es la estructura de los entes corpóreos. ¿Se acuerdan que decíamos que la filosofía de la naturaleza busca determinar esto, justamente, la estructura de los entes corpóreos? Y acá detectamos por lo menos dos niveles de estructuras. Por un lado está la estructura predicamental, ¿no? Formada por la sustancia y los accidentes. Y por otro lado está la estructura hilemórfica, formada por la materia y la forma. Hilemórfica es una palabra bien griega, hile significa justamente materia, y bueno, y morfé significa forma, ¿no? Entonces, es la composición de la materia y la forma. Vamos a ver ahora entonces estas dos estructuras. La primera entonces decíamos es la estructura predicamental. Decimos, dice acá el apunte, de los cambios accidentales manifiesta que en las cosas existe un sustrato permanente y estable, la sustancia, y unas perfecciones secundarias inmudables, que son los accidentes, ¿no? De vuelta, como decimos, por ejemplo, este buzo que yo tengo puesto, que ahora es azul, bueno, lo puedo pintar de otro color, le puedo cortar las mangas, qué sé yo, le puedo hacer tantas cosas, y sigue estando el buzo ahí. Hay una sustancia que permanece y hay algo que cambia. Bueno, eso que permanece es la sustancia y lo que cambian son los accidentes, ¿no? En rigor de verdad, no son los accidentes los que cambian, sino hay que decir que la sustancia cambia de accidentes. Esa es la forma correcta de decirlo. Entonces, en cada cosa hay un solo núcleo sustancial, ¿no? Pero afectado por múltiples modificaciones accidentales. Entonces, los modos fundamentales de ser a los que se deduce toda realidad son la sustancia y los accidentes. Y ahí van a encontrar un cuadrito con ejemplos, ¿no? Porque si bien la sustancia es una sola, los accidentes son muchos y se clasifican en varios tipos: cualidad, cantidad, relación, posesión, posición, el tiempo, la acción y la pasión. Bueno, y ahí tienen un cuadrito con un ejemplo de todos ellos. Ahora bien, ¿qué es la sustancia? Si lo tenemos que definir. La sustancia es aquella realidad a cuya esencia le corresponde ser en sí y no en otro. Otro trabalengua. Es la realidad a cuya esencia le corresponde ser en sí y no en otro, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que la sustancia tiene el ser en sí misma y por eso permanece a pesar de los cambios accidentales, ¿no?
es lo que, de ahí viene también la palabra sustare, lo que está debajo, pero lo que sustenta también, ¿no? Donde se apoya una cosa. Entonces la sustancia es como, de alguna manera, como el cimiento, el fundamento que sustenta al ente, ¿no? Eh, y tiene el ser en sí, ¿no? Y no en otro. Esto se aclara un poco más cuando vemos qué son los accidentes. Decimos que los accidentes son las realidades a cuya esencia les conviene ser en otro como en sus sujetos. Fíjense que todos los accidentes no tienen el ser en sí mismo, sino que lo tienen justamente en una sustancia. El color, no existe el azul así en sí mismo y por ahí que uno puede decir esto. Siempre decimos cosas azules. Inclusive cuando, bueno, pasame el color azul, bueno, hablamos de una pintura, de una témpera, de una tela, de alguna sustancia, pero nunca del color así nomás, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el tamaño, lo grande, lo pequeño, las medidas. No existe un centímetro así en sí mismo, sino que existen cosas que miden un centímetro, o más o menos, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿todos los accidentes tienen ser? Sí, tienen ser. O sea, vemos que existen, que están, pero no tienen el ser en sí, sino que están en otro, como sujetos, como agarrados, digamos, un poco si le sirve la imagen como garrapatas que le chupan el ser a la sustancia, digamos así. Lo único que los accidentes no son parásitos, ¿no? Sino que son componentes, bueno, eso, que componen justamente el ente y son necesarios no existen sustancias sin accidentes tampoco, ¿no? Entonces, eh, la realidad está estructurada de una manera tal que ambos son necesarios para que los entes existan, para que tengan ser. Eh, Eso también es como una maravilla, ¿no les parece? No hay sustancias solas, hay sustancias siempre accidentadas, ¿no? Con accidentes. Bueno, algunas cuestiones nada más. La sustancia y los accidentes son realmente distintos, no es solamente una distinción de razón, sino es una distinción real. Eh, Estos dos elementos de compuesto, el más importante es la sustancia. ¿Por qué? Porque tiene una consistencia real superior a la de los accidentes, ¿no? La sustancia determina precisamente el contenido fundamental de la cosa, les hace ser lo que son. Fíjense que sabemos lo que una cosa es, no tanto por sus accidentes, sino porque podemos penetrar en la sustancia, ¿no? O sea, siempre primero, lo primero que conocemos, bueno, pero porque lo conocemos a través de los sentidos, son los accidentes, pero inmediatamente captamos las sustancias que, si es que sabemos que lo que es una cosa, ¿no? Eh, pero esta distinción real no destruye la unidad del ente, ¿no? No es que se encuentran separados, si bien son distintos, no están separados, sino que forman un solo ente. Por eso es una estructura, forman una sola cosa. Eh, la composición sustancia de accidentes se conoce con la inteligencia a partir de los datos suministrados por los sentidos. El conocimiento sensible se refiere siempre a los accidentes de las cosas. Fíjense que el gusto, el tacto, el oído, la vista, ¿y qué otro sentido me falta? Bueno, no lo sé. Captan accidentes, siempre, ¿no? Y la inteligencia, a través de ese dato sensible, penetra más hondo y alcanza el fundamento de ellos, que es la sustancia, ¿sí? Bien, esta es la estructura predicamental, ¿no es cierto? La primera, entonces. La segunda habíamos dicho de la estructura ilemórfica, ¿se acuerdan? Que es una estructura compuesta por materia y forma, ¿no? Y es más íntima que la ilemórfica, porque materia y forma, materia más forma igual sustancia, podríamos decir. Es la estructura más íntima de la sustancia, dice el apunte, que afecta a la misma y según la cual ésta consiste en dos principios esenciales, ¿sí? La primera es la materia. ¿Qué es la materia? Es el sujeto de la forma sustancial, que determina ser la determina ser de un determinado modo. Ahí hay la determina ser un determinado, bueno, está repetida la palabra. Eh, pero la materia delimita a la forma, digamos, ¿no? La materia le pone límites y dice, bueno, podemos ser esto, no otra cosa, ¿no? Ahora cuando veamos el tema de la forma se va a entender un poco más. Esta síntesis es distinta de la anterior
Porque la materia no es un sujeto subsistente, ¿sí? La materia no es como la sustancia, no tiene el ser en sí, y como tal carece de esencia o de contenido esencial. Además, al poseer la forma esencial, recibe una determinación que da al ser físico su ser sustancial, ¿no? Eh, Fíjense que podríamos llegar a confundir o decir, bueno, la materia es como la sustancia, pero casi que es al contrario, ¿no? La materia se diferencia de la sustancia en que no tiene el ser en sí mismo y que la recibe de la forma, ¿sí? Ahí cambia, se da vuelta la cuestión y acá lo que está en acto es la forma y lo que está en potencia es la materia, ¿no? En la otra era al revés, lo que estaba en acto eh, era la sustancia en cuanto que tiene el ser en sí. Eh, Bien, materia y forma sustancial son dos principios complementarios que constituyen juntamente la sustancia de cada cuerpo. ¿Eh? Cada uno de ellos no es una sustancia o un ente, sino que solo en cuanto están unidos dan lugar a una sustancia completa, ¿no? Y esta unidad es lo que se llama ilemórfica. Entonces, tampoco existen son realmente distintas, pero tampoco existen por separado, ni están separadas en la sustancia, sino que están compuestas formando una sola cosa, ¿no? Y ambas dan lugar al ser de la sustancia, ¿no? Eh, Esto es importante para después para la antropología, pero no nos adelantemos tanto. Entonces, la materia prima que es el sujeto primero del ente corpóreo. Es el principio esencial a partir del cual éste se genera, intrínseco a la cosa generada, ¿no? Eh, Eso, ese es un principio puramente potencial, ¿eh? A partir del cual algo se hace, ¿no? Entonces la materia tiene carácter de sujeto o sustrato, ¿no? Que permanece en una mutación sustancial, en la que algo se genera o se corrompe. Eh, Eso, ¿no? Fíjense que en el cambio sustancial decíamos el papel que se quema, por ejemplo, ¿no? Cuando un papel se quema, no es que el papel desaparece en la nada y surge de la nada de la ceniza, no. El papel se convierte en ceniza, ¿no? Esto es como dice, creo que la física o la química, que nada se pierde, todo se transforma. Este, pero eh, eso que permanece entonces en el cambio sustancial es la materia. ¿Se dan cuenta? Un poco la existencia de la materia surge a partir de la necesidad de que algo permanezca en el cambio sustancial, ¿sí? Porque antes teníamos papel, ahora tenemos ceniza. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Son dos sustancias distintas. Y sin embargo, algo ha permanecido. Bueno, eso que permanece en filosofía, en metafísica, se llama materia, ¿no? Y que no es ni papel ni ceniza sola, digamos, ¿no? Porque si así fuera, bueno, ¿cómo se produjo el cambio de una cosa a otra? Es lo que permanece a pesar de los cambios sustanciales. La forma sustancial es el principio del ente corpóreo por el que éste tiene un determinado modo de ser sustancial. La forma es aquello que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Un poco abstracta la definición, pero bueno, es así. La materia, como decíamos, es pura potencia indeterminada y la forma viene a darle a esta pura potencia indeterminada un ser determinado, una esencia determinada, ¿no? Viene a darle a darle, sí, el ser de alguna forma determinada. Entonces, la sustancia papel, bueno, tiene una materia y tiene la forma, este, que le dice, bueno, la forma del papel, ¿no? Y la materia dice, bueno, esto es papel y no es madera y no es metal y además es esta cantidad de papel determinada, todas esas cosas surgen de la materia, ¿no? Pero no alcanza con decir, bueno, eh, es esta cantidad más, sino que tiene que haber una forma que le dé el ser a la materia. Entonces, la forma es el principio especificante y determinativo, ¿no? Da la especie y determina de qué modo se da el ser en las cosas, ¿no? ¿Qué modo de ser? Fíjense que eh, todos compartimos el ser el ser de las todos tenemos en común con todas las cosas que tenemos el ser, pero todos lo tenemos de un modo determinado, ¿no? Entonces, ese, ese vehículo, digamos, del ser es la forma, ¿no?
ese modo de determinarse el ser es la forma. Entonces, las cosas son en el orden sustancial según su forma, y este ser de tal modo las coloca en una determinada especie. En el mundo hay tantos tipos de formas sustanciales como especies, cuya materia prima hace que se multipliquen en numerosos individuos. La materia es el principio de la multiplicidad, ¿no? Porque la forma es la misma, por ejemplo, la forma humana, ¿no? Es la misma en todos, pero se especifica, digamos, o se multiplica y se distingue. Yo me distingo de otras personas porque nuestra materia es distinta, ¿sí? Mi materia es una y la de la otra persona es otra, pero compartimos los dos la misma forma humana, pertenecemos a la misma especie humana. ¿Se dan cuenta? Bueno, sigue el apunte, ¿eh? No es que hayamos terminado. Tenemos que seguir viendo algunos temas más, pero me parece que hoy ya hemos calentado demasiado la máquina y conviene parar acá para tratar de procesar todo esto. A continuación, después vamos a ver un poco sobre... Yo se los voy a compartir entero a la punta, así ya lo tienen todo una sola vez, y van a ver que después seguimos hablando de la metafísica, de la composición de esencia y acto de ser, que es la última estructura de los entes, la más profunda de todos, este, la composición de acto y potencia, y el tema de las causas del ente, intrínsecas y extrínsecas. Pero bueno, haciendo entonces un poco de repetición de esta clase, empezamos hablando de la filosofía de la naturaleza, cuál es su objeto y demás. Rápidamente vimos las dos clases de movimiento accidental y sustancial. A partir de ellos, del movimiento sustancial accidental, vimos que se pueden discriminar, distinguir en el ente dos estructuras, una estructura predicamental y una estructura hilemórfica, sustancia de accidentes por un lado, materia y forma por otro, y hablamos después de cada uno de estos conceptos, ¿no? ¿Qué es la sustancia? ¿Qué son los accidentes? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la forma? Y cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos entonces. Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir, me pueden preguntar. Eh, Veo que por ahí me suelen escribir por privado, cosa que no me molesta, no es que esté mal, pero también anímense a la consulta pública, digamos así, porque muchas veces ayuda a la pregunta del otro para aclarar una duda que pueden tener varios, ¿no? Así que bueno, nada, aprovechemos también ese canal de comunicación que tenemos. Bueno, les dejo un abrazo a todos, espero que estén bien y ánimo, que ya vamos a salir adelante. Muchas gracias.